amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Que no te vean la cara de Watt. En primer lugar, les quiero dar las gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron en la entrevista que tuvimos, en la invitación que nos hicieron nuestros amigos de Inteligencia Automotriz, lo cual nos fue muy bien en seguidores y en las personas que lo vieron. Muchas gracias por sus preguntas y por su tiempo. En esta ocasión vamos a iniciar con un tema no menos importante, que es el de que todas nuestras marcas cuentan con un QR que te lleva directamente a Spotify, donde tenemos unas playlists especialmente hechas para ustedes. Cada marca tiene una fortaleza y tiene una identidad. Entonces, por ejemplo, Atomic van a encontrar un tipo de música diferente a la de Rock Series, y Rock Series a su vez diferente a la de Audiolabs, y la de Audiolabs a la de Treo. Entonces, nosotros vamos a poner el QR y el link directamente a nuestras redes sociales para que ustedes vayan a buscarla directamente y disfruten en su equipo o sistema de sonido de su auto de nuestras playlists hechas exclusivamente para ustedes. Recuerden, les vamos a poner el link y el QR para que los lleve directamente a nuestros playlists, los cuales vamos a estar actualizando cada semana, cada 15 días, y así puedan disfrutar ya directamente de un playlist oficial directamente hecho por nosotros para ustedes. Ok, recuerden, playlist de Spotify. Y a ver, Merari, ¿cuáles son las preguntas que nos hicieron el favor de enviar nuestros amigos? La primera nos la hace Albert Cerezo, de Evox. ¿Por qué no hay de 4 ohms? ¿Qué tal, Albert? Un saludo hasta Reynosa. Pues siempre hemos comentado que el ADN de Evox es los 8 ohms. Evox, al ser los expertos en Open Show, sabemos que Open Show es colocar muchas bocinas, muchos medios bajos, muchos medios rangos, tweeters, subwoofer. Entonces es conectar muchas cosas. De ahí que nosotros desde el principio quisimos diferenciarnos de las otras marcas de la competencia e hicimos toda la línea en 8 ohms. Al ser de 8 ohms nos da la posibilidad de conectar el doble de altavoces que si fueran de 4 ohms. Y si de entrada el Open Show es conectar muchísimas bocinas, parlantes, altavoces, como quieran llamar, a nuestro sistema de audio, por eso los hicimos de 8 ohms, para que puedas conectar más y al bajar la impedancia no afectes la estabilización o la estabilidad del amplificador. Esa es la razón por la que los hicimos de 8 ohms. Sin embargo, tenemos un modelo de los tweeters RGB que los trajimos en 4 y en 8 ohms. Eso porque hay gente que solo quiere poner, el consumidor final normal quiere poner un par de tweeters y controlarlos vía RGB, entonces lo puede hacer. Pero si ya quieres poner una pared con 10, 12, 20 tweeters, ya los controlas todos en la misma color de iluminación, en RGB, y todos son a 8 ohms. Pero de ahí es la esencia de que no quisimos hacerlo todo a 8 ohms. Siguiente, Ramiro Bar pregunta: ¿cuándo habrá más SQ de Rock Series? ¿Qué tal, Ramiro? Pues fíjate que estamos reclasificando algunos de nuestros productos y estamos viendo la naturaleza y esencia de cada marca, por lo cual va a haber más calidad de sonido en marcas como Treo, más que en Rock Series, que sabemos que su fuerza es la potencia, es el Open Show, es el SPL y todo eso. Entonces vas a encontrar más calidad de sonido en Treo, luego en Audiolabs, que en Rock Series. Ahí vamos a continuar metiéndole mucho a la fuerza y a la potencia. Alexander Flores pregunta: ¿cómo se ajusta el voltaje de salida de los jumpers del restaurador de bajos y cómo va de la mano con la estructura de ganancias con el amplificador de bajos? Muy buena pregunta, Ramiro. Pues mira, los jumpers son para seleccionar el voltaje de salida, porque recuerda que el restaurador de bajos, comúnmente llamado epicentro, es un line driver también. Entonces, si nosotros tenemos amplificadores, nuestros amplificadores soportan una entrada de voltaje de 8 volts, te recomendamos que le pongas a la de 7.5 y así tengas un pequeño margen a la hora de que estés ajustando la estructura de ganancias, de poderle subir igual y 2-3 milímetros. Recuerda que si tienes un amplificador que es de 6 volts de entrada, que solo acepta 6 volts en los RCAs, entonces lo ajustas los jumper a 5 volts y entonces puedes tener también un margen de 2 o 3 milímetros para subirle a la ganancia, para ajustar la estructura de ganancia. ¿Ok? Entonces, por eso ese line driver lo tienes que ajustar
para no afectar o dañar o mandar a clipping la entrada del amplificador, del voltaje de entrada del amplificador. Siguiente, Rafiki Montes, Slide. ¿Cómo hacer la conexión desde cero de un DCP de Evox y sus ventajas? Hola Rafiki, gracias por tu pregunta. Pues mira, aquí tenemos uno de cero, pues obviamente empezamos por lo corriente, tierra y remoto, ¿no? Pues sería lo básico. Este DSP de Evox es muy versátil, ya que podemos usarlo sin ningún estéreo, usarlo directamente como fuente, por lo cual le vamos a enviar desde nuestro celular, nuestro playlist, por Bluetooth aquí. Segundo, si no queremos usar el Bluetooth, entonces tenemos un puerto USB, entonces de ahí podemos conectar nuestra USB y enviarle la música de ahí. Ahora bien, si vamos a utilizar un estéreo del mercado secundario que ya hayamos cambiado, los RCA los vamos a enviar aquí a la entrada y tenemos las salidas. Salida frontal, salidas traseras y salidas de subwoofer que vas a enviar a su amplificador respectivamente. ¿Ok? Entonces es muy sencillo, es muy versátil porque podemos utilizar, si usamos el estéreo original, le ponemos una alta baja y entramos por aquí. Si tenemos un estéreo del mercado secundario, entonces vamos a entrar por los RCAs. Si no queremos usar ningún estéreo y queremos poner abajo del tablero, abajo del asiento, en la cajuela, nos vamos por Bluetooth. Se conecta corriente tierra y remoto y los RCAs a los amplificadores. Es muy sencillo. Recuerden que todos los ajustes y todo el control que tenemos de este DSP lo vamos a hacer de nuestro smartphone. Así que en la caja viene el QR para bajar la aplicación. Aquí está, es gratuita para Android y para iPhone. Al tenerla ya en nuestro teléfono, vamos a tener control de todo, del ecualizador, de la corrección del tiempo, de la posición de escucha, del selector de subwoofer, de la intensidad del subwoofer, del corte del crossover de 2 o 3 vías, todos esos controles desde nuestro celular sin necesidad de tener acceso a nuestro DSP. Siguiente pregunta, César Vázquez Amador. Del restaurador de bajos dice que no se debe usar el jumper a 10 volts porque los incluye el restaurador si no se usa. Ok, muy buena pregunta. Muchas veces cuando vamos a utilizar más de un amplificador para los subwoofers, digamos 2 o 3 o 4, entonces solo tenemos 2 salidas del restaurador de bajos. Entonces sí es necesario subir el voltaje a 10 porque al final ese voltaje no le va a llegar a cada amplificador, se va a dividir entre el número de amplificadores que tengamos. Entonces para evitar una caída mayor, entonces si los amplificadores aceptan 6, al jumper no le ponemos 6, le subimos a 10 y tenemos que medir de que acepten ese voltaje y cuánto voltaje se está dividiendo entre el número de entradas de amplificadores que tenemos. Entonces por eso no es de que lo use siempre. Si yo tengo solo un amplificador que acepta 8 volts, pues entonces es suficiente con ponerlo en 7.5. Pero si voy a poner 2 o 3 o 4 amplificadores, sí lo tengo que elevar a 10 para que se divida el voltaje entre los amplificadores y no tengamos una mayor caída. Siguiente, ¿dónde podemos ver qué tipo de cajones son los más recomendables para los subwoofers de Rock Series de la línea OS? ¿Esa me puedes repetir, María? ¿Dónde podemos ver qué tipo de cajones son los más recomendables para los woofers de Rock Series de la línea OS? Ok, bueno, pues adentro, si ya eres un instalador avanzado y entiendes los parámetros TielSmart, adentro de cada caja de subwoofer incluimos los parámetros y una recomendación de cómo utilizar estos parámetros y la recomendación de la caja acústica que recomendamos. Asimismo, en la página de protege.com.mx tenemos todos los parámetros de todos nuestros subwoofers con la recomendación de la caja acústica recomendada. Si ya eres un instalador avanzado, sabes entonces cómo sacar el EVP de cada subwoofer y entonces ya sabes si es más recomendable fabricar una caja sellada, una caja ventilada o si el subwoofer puede funcionar en cualquiera de las dos. Pero es importante tener ya un conocimiento más avanzado sobre los parámetros del FS, del QTS, QMS, todos esos parámetros, TielSmart para sacar una mejor recomendación de la caja acústica. Si no tienes los parámetros y tienes el DATS, el B3, por ejemplo, esa herramienta nos puede sacar todos los parámetros y en base a esos parámetros tú ya empiezas a calcular si tienes algún programa de cajas acústicas, metes esos parámetros, si no los tienes, el B3 te lo puede dar y entonces ya puedes tener los resultados para tener la caja adecuada para tu subwoofer.
Siguiente, Irving López. ¿Cuándo sale el estéreo MTX DSP con amplificador integrado? Lo he visto en reseñas, pero no lo he visto en el mercado. Bueno, de MTX solo tenemos un estéreo con DSP, que es el 490 DSP, y tenemos en QC otro estéreo que también tiene DSP. Más adelante va a llegar uno de Treo, que va a ser el estéreo con la mayor potencia, en 4 canales, con DSP. Entonces, sí, ya lo tenemos ahí, ya desde hace tiempo ya está en el mercado el MTX 490 DSP, y también recuerda que tenemos el QC ya a la venta, y viene en un par de meses el Treo. Siguiente, Daniel Díaz Valdés. ¿Por qué al ajustar con osciloscopio la potencia de los amplificadores disminuye significativamente y cuando salen los subwoofers de Evo? Ok, no es que disminuya, Daniel, gracias por tu pregunta. Estamos ajustando la estructura de ganancias, con lo cual el amplificador siempre va a dar la misma potencia. El problema es que aquí le estamos sacando, cuando utilizas un osciloscopio para ver la señal, o utilizas algunos otros de los detectores de distorsión, como puede ser el SMD, el DD1 o el DD1 Plus, o incluso el MM1, todos tienen detector de distorsión o clipping, y funcionan exactamente igual que el osciloscopio. No es de que suene menos, sino simplemente estás tú ajustando la potencia real, ideal, sin distorsión, que le estás enviando a las bocinas. Entonces, de entrada, sabes cuánto voltaje le está entrando a tu amplificador sin distorsión desde la unidad principal que ya mediste, y a la salida también estás ajustando la ganancia de entrada, y también estás ajustando, eso afecta a la salida. Entonces, un amplificador de 100 watts siempre te va a dar los 100 watts, pero hay una cosa que te los dé con mucha distorsión o que te los dé sin distorsión. Entonces, no es de que suene más bajito, no es un volumen la ganancia, es ajusta la entrada de voltaje del aparato anterior hacia el amplificador. No es un volumen. Si tú crees que es un volumen porque la pones a un cuarto, a la mitad suena más fuerte, y al ajustarlo con el osciloscopio, un detector de distorsión, bajas la ganancia hasta el punto donde ves que ya hay distorsión, no es que suene menos, es que ahí se debe de ajustar. No es un volumen, ese potenciómetro ajusta la sensibilidad de entrada de ganancia contra el aparato anterior. Pues no es que suene menos, suena como debe de ser y te está ofreciendo. ¿Quieres más potencia? Cambia de amplificador por uno más potente, del doble de potencia, y haces la misma estructura de ganancia igual, pero vas a recibir más potencia porque el amplificador que cambias es más potente, no porque suene más o porque le muevas la perilla de ganancia, que no es volumen, es ganancia o sensibilidad de entrada de voltaje. Siguiente, Neto Medina. ¿A qué se refiere clase D, rango completo de los amplificadores? ¿Qué tal, Neto? Pues mira, hace muchos años los amplificadores clase D eran solamente dedicados a subwoofers. Tiempo después, porque la señal era muy sucia, tiempo después ya salieron los amplificadores clase D de rango completo, que son igual de eficientes que los clase D para subwoofers, pero ahora ya son de rango completo porque les puedes conectar bocinas. Entonces, de ahí que el tamaño de los amplificadores clase D normales a los clase D, ahora llamados minis o nanos o micros, o cada marca le pone como sea, son tan eficientes que ahora ese amplificador clase D, que era gigantesco, que se hizo más pequeño, igual los clase AB, que eran para bocinas, se hicieron clase D de rango completo. Ya podemos tener amplificadores muy pequeños, muy eficientes, en el que ya la temperatura ya no es un problema y desperdician 10 o 15% en calor, y el 85-90% son deficientes. Entonces, esos amplificadores clase D de rango completo salieron después de los amplificadores clase D solo para subwoofer, pero ahora tenemos la fortuna de tener tanto para subwoofer como para bocinas en tamaños muy pequeños, pero muy potentes y con excelente calidad de sonido. Siguiente, José Félix. ¿Podrías dar una repasada a cómo se usa el detector de distorsión? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues mira, este detector de distorsión de Rock Series, al que te refieres, tenemos 3 videos en YouTube. Ahorita mismo está apareciendo aquí el link para que los puedas ver. Más que darte una breve repaso, te puedo comentar que tenemos los caimanes para que conectes aquí el multímetro, y tenemos aquí la entrada y salida de RCA de señal. Entonces tú vas a conectar, si tienes un estéreo
obviamente el estéreo tiene, y vas a medirlo, vamos a poner ese ejemplo, vas a utilizar el macho porque el estéreo tiene hembras en la parte trasera. Entonces lo conectas, pones tu tono de 1 kHz, ya sea si tu estéreo tiene CD o si es solo por USB. Entonces el potenciómetro lo vas a poner como a 1/4 y le vas a empezar a subir al volumen ya cuando tienes el detector el tono de 1 kHz sonando. Entonces tú vas a oír un tono. Cuando ese tono y tú lo empiezas a subir cambia, es porque ya está ofreciendo distorsión el estéreo. Entonces ahí le bajas tantito al estéreo y entonces ya sabes que el estéreo no tiene distorsión, pero te tienes que fijar en qué número. Si el estéreo llega hasta el 40 y al volumen 37 ya o 38 notaste que hay, o antes notaste que hay un cambio de tono, significa que entonces ya está dando distorsión al estéreo. Si tú llegas a subirle al volumen 40, en este caso como ejemplo, y no detectas un cambio en el tono, quiere decir que el estéreo te está ofreciendo. Aquí ya conectaste tu multímetro y entonces ya empiezas a ver qué voltaje está dando. Y si llega a 40, que ojalá sea así, entonces sabes de que a volumen 40, su volumen máximo te dio 2 volts o 3 volts o 4 volts sin distorsión. Y así vas a repetir ese paso en el line driver o ecualizador, y de ahí te vas a los amplificadores para medios o bocinas y todo lo vas a hacer con un tono de 1 kHz. Es muy fácil, pero te dejamos aquí los links para que puedas consultar esos 3 videos que tenemos de cómo utilizarlos. Si te queda alguna duda, con mucho gusto contáctanos y te la resolvemos. Bueno amigos, muchas preguntas, les agradecemos su tiempo para enviarlas y su tiempo para vernos. Como siempre, les mandamos un saludo. Y un anuncio muy importante, porque ustedes lo pidieron, ahora nos vamos a cambiar de día. Estábamos los viernes a las 5 y la mayoría de ustedes solicitó que nos moviéramos el jueves a las 8 de la noche. Así que este será el último viernes a las 5 de la tarde y a partir de la siguiente cara de Watt nos veremos en jueves a las 8 de la noche, aquí donde siempre. Ok, pues gracias por su tiempo, les envío un saludo, cuídense.